Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión en la cual vamos a resolver un examen de la materia de diseños de investigación y que en concreto corresponde al examen realizado en la primera semana de febrero del 2014-2015. Antes de comenzar, un par de breves comentarios. Lo primero, comentaros que la imagen corporativa de este documento está protegida según la Ley 17 de 2001 del 7 de diciembre y que si alguno de vosotros pues tiene alguna duda o alguna observación acerca del vídeo o alguna cuestión que nos quiera preguntar, pues le contestaremos muy gustosamente en este correo preguntas y dudas @clasesparticularesindividuales.com. Antes también de comenzar la resolución del examen, para todos aquellos que hayáis hecho este examen, lo hayáis practicado y queráis corregiros, queréis ver vuestras respuestas, pues antes de alguna manera revisar todo el contenido del vídeo y queréis pues comprobar, pues tenéis en esta primera pantalla las respuestas del examen. Las respuestas son las que coinciden con las resoluciones que yo propongo, que coinciden naturalmente con las soluciones propuestas por el equipo docente. Entonces, en este momento, si queréis, podéis parar el vídeo, podéis comprobar las respuestas y en aquellas en las cuales pues tengáis una duda o simplemente queréis ver cómo resolvemos nosotros pues este examen, pues os invito y os animo a que nos acompañéis en este vídeo, en esta resolución de este examen. Vamos a empezar por la primera situación, ¿vale? Sabéis que el examen de diseños de investigación se compone de tres situaciones en las cuales nos van proponiendo una serie de casos y que nosotros tenemos que ir resolviendo. ¿Qué os animo? Siempre en un examen de diseños, lo que conviene, siempre lo que yo recomiendo a todos mis alumnos, es una lectura crítica del enunciado. Es decir, vamos a leer el enunciado y luego vamos a elaborar una tabla, un esquema, lo que vosotros consideréis que lo veáis más pertinente para resumir los datos. ¿Por qué lo considero así? Básicamente porque si leéis y releéis el enunciado, podéis correr el riesgo de equivocaros. Entonces, vamos a ir nosotros leyendo tranquilamente este enunciado, lo vamos a ir viendo tranquilamente y vamos a ir marcando los datos que consideramos que son más importantes. Entonces, esta primera situación nos dice, Sandini y colaboradores investigan sobre la asociación entre la sensibilidad al asco y los síntomas de la hipocondria y ansiedad hacia la salud, obteniendo asociaciones significativas entre la sensibilidad al asco y los síntomas hipocondríacos. Concluyen mediante un análisis de regresión múltiple que ciertas dimensiones del asco predicen los síntomas hipocondríacos evaluados 10 meses después. Emplearon una muestra de 424 personas. Bueno, pues esto es un dato importante. 424 estudiantes universitarios. Lo vamos remarcando. De los cuales 312 eran mujeres. Pues lo anotamos también. La edad media fue 37,3. Lo marcamos también. Con una cuasi desviación típica de 9,1 años. ¿Qué tenemos que saber? Recordad, la cuasi desviación típica también se conoce como desviación típica insesgada y nos podemos encontrar en el examen que nos la ponen de una manera o de la otra. En este caso, en este problema, nos dicen que el nivel de confianza es del 95%. Entonces, ¿cómo hemos resumido los datos? Pues mira, fijaros, esta es la tabla que nosotros proponemos. Esto es nuestro resumen de los datos. Veis que ponemos por el tamaño de la muestra, hemos puesto la media, hemos puesto la cuasi desviación típica, el número de mujeres y el nivel de confianza. Y con esto, pues que nos pregunten lo que ellos consideren, que ya llevamos el enunciado resumido. Primera pregunta que nos encontramos. Nos dice, la edad media de la población de la que se ha extraído la muestra está comprendida aproximadamente entre los valores. Bueno, en este caso nos están preguntando
o nos están pidiendo un intervalo de confianza. Los intervalos de confianza corresponden al tema 1. ¿Vale? Bien, ¿qué tenemos que recordar? Tenemos que volver a nuestro enunciado general. ¿Qué sucedía? Nuestra n es mayor que 100. ¿Vale? Y recordar que la varianza poblacional era desconocida. No nos la daban, con lo cual suponemos que es desconocida. Y algo importante para que el resultado os coincida. Siempre fijaros en el número de decimales que tiene la respuesta. Fijaros que la respuesta tiene 2 decimales. Nosotros todos los cálculos los vamos a hacer con 2 decimales. El intervalo de confianza nosotros lo resolvemos con 3 pasos. El primer paso, calculamos el error típico. Calculamos el error típico de la distribución de medias muestrales. Con los datos que tenemos sería la cuasi desviación típica entre la raíz cuadrada de n. Los datos los tenemos del enunciado, hacemos 9,1 entre 424, que es la n, y nos da 0,44. Recordad, redondeamos con 2 decimales. Ahora, paso 2. El paso 2 consiste en calcular el error máximo. Nosotros, si observamos el formulario, la fórmula del error máximo corresponde con la t de student. Pero en este caso, ¿qué sucede? Que como la n es mayor que 100, la t de student converge a una distribución normal. Entonces, no sería correcto poner t100, ir a la distribución t de student, ir a las tablas y decir, bueno, el valor más grande que tengo es 100, coloco t100. No sería correcto. Con esta n de 424, lo correcto sería suponer o asimilar la t de student a una distribución normal. Con lo cual, como nuestro nivel de confianza era del 0,95, lo que tenemos que buscar es la z de 1 menos alfa medios, que es 0,975, y esto, si lo buscáis en la distribución normal, os da 1,96. Si buscáis 1,96 por 0,44, os da el error máximo, que es 0,87. Y ahora, último paso, paso 3. Si queremos calcular el intervalo de confianza, lo que tenemos que hacer es el valor de la media, sumarle y restarle el valor del error máximo. Si a 37,3 le sumamos y le restamos 0,87, pues tenemos 38,17 y 36,43, que como veis coincide con la primera respuesta que nosotros hemos dado. ¿Vale? Problema del tema 1, intervalos de confianza, sencillito. Fijándonos en las hipótesis y fijándonos en los datos, no os debería dar ningún problema. Problema número 2. Nos pregunta, la varianza de la población de la que se ha extraído la muestra para la variable edad está comprendida aproximadamente entre los valores. Bueno, pues este es otro ejercicio del tema 1 correspondiente a intervalos de confianza. Lo que pasa que en este caso lo que nos piden es el intervalo de confianza de la varianza. Nuevamente, recordamos, la n es mayor que 100. Importante. Cuando vayamos a observar las fórmulas, veremos que hay un tipo de intervalo de confianza para la varianza poblacional para el caso de la n mayor que 100. Y, importante también, fijaros, el resultado no lleva decimales, con lo cual cuando hagamos los cálculos vamos a redondear sin decimales. Primer paso, calculamos el error máximo, z de 1 menos alfa medios por la cuasivarianza por la raíz cuadrada de 2 partido n. Tenemos todos los datos, vienen dados en el ejercicio, sustituimos 1,96, z de 0,975, cuasivarianza 9,1 al cuadrado por 2 partido raíz cuadrada de n. Redondeamos y calculamos el resultado sin decimales, nos daría aproximadamente 11, y nos pasamos al paso 2. Y el paso 2 es tan sencillo como tomar la cuasivarianza, sumarle y restarle el error máximo. Y si hacemos este redondeo sin decimales, pues nos daría que el valor superior es 94
y el valor inferior sería 72, con lo cual coincidiría con nuestra respuesta B. Muy bien, pues otro caso tampoco demasiado complicado. Pasamos a la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice, queremos comprobar si en la población de la que fue extraída la muestra es igual el número de hombres y mujeres. Y nos piden la hipótesis nula. La hipótesis nula siempre es aquella, si queréis de una manera operativa, que lleva el signo igual. Lleva el signo igual, mayor igual o menor igual. Entonces, si tiene que llevar el signo igual por fuerza, ya descartamos la B. La B no tendría sentido. Y nos quedaría la A y nos quedaría la C. Fijaros que nos está hablando de que el número de hombres sea igual al número de mujeres. Eso quiere decir que la proporción de hombres tiene que ser igual a 0,5 o la proporción de mujeres tiene que ser igual a 0,5. ¿Por qué? Porque si la proporción es igual a 0,5 o si queréis el porcentaje es del 50%, quiere decir que el número de mujeres y el número de hombres tiene que ser igual. Con lo cual marcaríamos la C como respuesta buena y descartamos la A. Si os fijáis en la A, lo que me estaría diciendo es que la media de dos muestras es exactamente igual y eso no coincide, no parece que se parezca absolutamente en algo a lo que nos están preguntando. Con lo cual, si nuestra hipótesis nula es que la proporción tiene que ser igual a 0,5, proporción, si queréis, de mujeres igual a 0,5, la hipótesis alternativa tendrá que ser que sea diferente de 0,5. Y con esto pues ya tendríamos definida la hipótesis nula y alternativa, y la respuesta correcta sería la C. Ahora, pregunta típica de examen. Una vez que nos han preguntado por la hipótesis nula y alternativa, lo normal es que nos pregunten por el estadístico de contraste. Y entonces en este caso nos preguntan el valor absoluto del estadístico de contraste. Bien, nosotros pues partimos de que nuestra hipótesis nula es que la proporción de mujeres es igual a 0,5 y que la hipótesis alternativa es que nuestra proporción de mujeres es diferente de 0,05. Y nos fijamos en que el número de decimales es igual a 2, es decir, todos los resultados trabajan con 2 decimales. Este es un problema que es del tema 2, que corresponde a estadísticos de contraste en una muestra. Entonces, en este caso, lo que nos están pidiendo es el estadístico de contraste para la proporción en una muestra, y todos los datos los tenemos, porque tenemos la P, que sería la proporción de mujeres, pues eran 312 mujeres entre 424, menos el valor de pi sub 0, el valor de pi sub 0 es el que colocamos en la hipótesis, 0,5, entre la raíz cuadrada de 0,5 por 1 menos 0,5 entre n. Esto, si hacéis el cálculo todo agrupado en la calculadora, en cualquier calculadora científica, os da un estadístico de contraste de 9,71. Y 9,71 es la respuesta número B, que es la que daría, o la respuesta tipo B, que es la que damos como correcta en este caso. Pregunta número 5. Pues como habíamos dicho que era muy típico que nos preguntaran el estadístico de contraste, algo también bastante relevante es que nos pregunten por el nivel crítico, ¿vale? El nivel crítico, por experiencia, es algo que normalmente os suele costar a todos determinarlo y averiguarlo. El cálculo del nivel crítico es un cálculo de probabilidades. Si sabéis calcular probabilidades, el nivel crítico no os debería dar ninguna dificultad. En este caso, este cálculo del nivel crítico también corresponde al tema número 2. Y nos dice, si el número de hombres y mujeres es el mismo en la población, es decir, que se cumple la hipótesis nula, la probabilidad de obtener unos datos como los observados en la muestra es, pues es la definición literal de nivel crítico. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Nuestro estadístico de contraste nos ha dado 9,71.
Y además tenemos que acordarnos de que nuestro contraste es bilateral, con lo cual la probabilidad que calculemos habrá que multiplicarla por 2. Pero si veis la distribución normal, el 9,71 no aparece en las tablas. Es decir, de hecho, el valor más grande, el más grande que tenemos es 3,59, que nos deja una probabilidad hacia la derecha de 0,0002. 9,71 obviamente tiene que tener una probabilidad mucho más inferior que ese valor, con lo cual la probabilidad será menor que 0,002 y como estamos con un contraste bilateral lo multiplicamos por 2. Es decir, el nivel crítico para este caso va a ser inferior a 0,0004. Bien, que correspondería a la respuesta número C. Un pequeño comentario. Cuando nosotros tenemos niveles críticos tan pequeños, del orden de este número, muy pequeños, prácticamente 0, aunque a vosotros no os den el nivel de confianza, tenéis que tener meridianamente claro que la hipótesis nula la vais a rechazar, o si queréis que vais a aceptar la alternativa. No podéis quedaros parados o paralizados ante este dato. Y que si os preguntan, ¿se acepta la nula? ¿Se acepta la alternativa? Es decir, es que no tengo el nivel de confianza. Jamás vais a tener niveles de confianza superiores al 99%. Con lo cual, sí o sí, esta hipótesis la vamos a rechazar. Y pasamos a la pregunta número 6. La pregunta número 6 es una pregunta de teoría y nos dicen que las curvas de potencia permiten localizar la potencia de un contraste en función. Pues esto es una pregunta de teoría, es decir, en función del valor de H1, de la hipótesis alternativa, y del tamaño de la muestra. La respuesta B y C pues no tienen prácticamente ningún sentido, con lo cual sería la respuesta la A. La pregunta 7 nos dice, el intervalo de confianza es más estrecho a medida que, pues a medida que aumentamos el tamaño de la muestra, el error máximo se hace más pequeño y por lo tanto el intervalo de confianza es más estrecho. O si queréis es de alguna manera más preciso. ¿Por qué al aumentar el tamaño de la muestra disminuye el error máximo? Por una razón muy sencilla. El tamaño de la muestra está colocado en el denominador del cálculo del error máximo, con lo cual cuanto más grande es la n, ese cociente se hace más pequeño y por lo tanto el error máximo es más pequeño, ¿vale? Ojo que cuando puede ser que por deformación del lenguaje lleguemos a pensar que a mayor nivel de confianza pensemos que el intervalo es más estrecho, ni muchísimo menos. Cuanto mayor sea el nivel de confianza, el intervalo aumenta. Lo mismo que nos pasaría si aumenta el error típico del estadístico. Si aumenta el error típico del estadístico, aumenta el error máximo y por lo tanto el intervalo es más ancho, es menos preciso. Cuidado con esa deformación del lenguaje que podamos tener. Y pregunta número 8, también una pregunta de teoría del tema 1, nos dice, suponiendo que existieran dos estadísticos insesgados, consistentes y suficientes, para estimar la misma característica poblacional, la mejor elección es utilizar un estadístico, pues está claro, aquel que tenga una desviación típica más pequeña, es decir, aquel que sea pues más preciso. ¿Vale? A las mismas características de insesgado, consistente y suficiente, pues aquel que sea más preciso, es decir, aquel que tenga la desviación típica de la distribución muestral pues más pequeñita. ¿Vale? En el caso B y C, pues evidentemente no tiene sentido las respuestas. Y nos vamos a la situación 2, ¿vale? Esta situación 2 vais a ver que corresponde al tema 3 y 4, ¿vale? Y vosotros os podéis preguntar una cosa. Es que el examen, la situación 2, corresponde siempre a una nova. Eso es verdad. Pero esto fue debido a que hace unos años hubo un cambio en el desarrollo y en el diseño del examen. Yo he cogido un examen de muestra
que es anterior a ese cambio. Era cuando la situación 1 correspondía al tema 1 y 2 y la situación 2 al 3 y 4. Y luego la situación 3 podía ser una ANOVA o una regresión. Total, no hay mucho cambio porque los problemas que se preguntaban antes de ese cambio y después pues vienen a ser más o menos parecidos. Solo que antes con 4 temas hacías 2 situaciones, ahora con 4 temas solo haces una situación. Pero para practicar y para repasar nos vale exactamente igual. Bueno, pues vamos a leer la situación 2. Vamos a hacer como antes, vamos a ir remarcando los datos que consideremos más importantes. Dice, Cuadra, Peralta y colaboradores 2010 estudian la efectividad de la psicoterapia positiva en una muestra de pacientes diagnosticados con depresión, para lo que utilizan como variable dependiente el inventario de depresión de Beck. Mayor puntuación, mayor depresión. En una muestra de 8 sujetos, marcamos 8 sujetos, miden los síntomas depresivos antes y después de la terapia. Vale, esto es muy importante, el antes y después. Basada en psicología positiva. Antes de la terapia, la media en depresión era 20,50 y la cuasi desviación típica 7,46. Y después de la terapia, la media fue de 13,75 y la cuasi desviación típica 7,53, siendo la cuasi varianza de las diferencias 27,353. Nos están dando el caso de 2 muestras relacionadas. Estos son los datos clásicos, seguramente para una diferencia de medias, con varianza de las diferencias desconocida, correspondiente al tema 4. ¿Vale? Y dice, por otro lado, Cuadra y Peralta y colaboradores 2010 comparan los resultados de estos 8 sujetos después de la terapia con otra muestra de 10 sujetos a los que les aplicó una terapia tradicional, obteniendo en este caso una media de 18,30 y una cuasi desviación típica igual a 6,46. Ahora, ¿qué está pasando? Los 8 sujetos de la terapia de psicología positiva, comparados con los 10 sujetos de la terapia tradicional, ahí lo que tenemos son 2 muestras independientes y por lo tanto aquí estaríamos hablando de un problema del tema 3. ¿Vale? Seguimos leyendo. Supongamos que estamos interesados en comprobar, primero, si existen diferencias significativas antes y después de la terapia basada en la psicología positiva, y 2, si existen diferencias significativas entre la terapia basada en la psicología positiva y la terapia tradicional. Para ello se decide utilizar contrastes paramétricos con un nivel de confianza del 95%. Y nos dice, recuerde que en un contraste sobre 2 medias con varianzas desconocidas pero supuestas iguales, pues los grados de libertad son n1 más n2 menos 2. Resumimos los datos. Bueno, pues aquí tenemos los datos resumidos. Psicología positiva, antes, después, tamaño 8, media 20,50 en el antes, en el después 13,75, cuasi desviaciones típicas 7,46, 7,53 y cuasi varianza de las diferencias 27,353. Y ahora la terapia tradicional, que la medimos después, serían 10 sujetos con una media de 18,30 y cuasi desviación típica 6,46. ¿Vale? Bien, veis que con este cuadro hacemos un resumen de los datos. Es decir, todo ese enunciado que hemos visto previamente lo hemos resumido en esta tabla. ¿Que nos preguntan algo del tema 4? Lo tenemos de mano. ¿Que nos preguntan algo del tema 3? Lo tenemos de mano. ¿Que nos llegaran a preguntar un intervalo de confianza? Lo tenemos de mano. Todo está de esta manera organizado. Y las 2 hipótesis que nos plantean es, para el caso de la psicología positiva, ver si la media antes y la media después eran iguales, hipótesis nula, y hipótesis alternativa si eran diferentes. Y en el caso de la comparación entre terapias, pues se trata de ver si la media de la terapia positiva es igual a la tradicional o si son diferentes. Eso sería un poquito lo que nos van a plantear en el problema. Y nos preguntan, la pregunta número 9.
Dice, el valor absoluto del estadístico de contraste para comprobar si existen diferencias antes y después de aplicar la terapia basada en psicología positiva vale aproximadamente. Bueno, pues este es un problema que, como habíamos comentado, corresponde al tema 4. Tema 4, que son muestras relacionadas. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Bueno, pues nos están pidiendo una diferencia de medias en muestras relacionadas cuando la varianza poblacional de las diferencias es desconocida. Pues vamos al formulario y vemos que el estadístico de contraste es la media del antes menos la media del después entre la raíz cuadrada de la cuasivarianza de las diferencias entre n. Tomáis los datos, sustituís y nos da 3,65. Aquí el resultado nos da directo. Tendríamos que redondear con 3 decimales, porque fijaros que dos soluciones tienen 3 decimales, pero es que al hacer el cálculo es que nos da 3,65 clavado. Entonces tampoco nos paramos mucho en este caso. Alguien ahora podría preguntarse, ¿por qué has puesto la media antes menos la media después? Yo no podría poner la media de después menos la media de antes. Tranquilamente. La puedes poner tranquilamente. Pero lo que pasa es que el resultado me va a dar negativo. No pasa nada, porque como lo que me están pidiendo es el valor absoluto, y el valor absoluto se caracteriza porque cuando te da positivo lo dejas como está, y cuando te da negativo le quitas el signo, pues nos da igual poner antes menos después que después menos antes. El resultado no va a cambiar. Con lo cual, la respuesta que hemos obtenido es la A. A la pregunta 10. Dice, el valor absoluto del valor crítico para comprobar si existen diferencias antes y después de aplicar la terapia basada en la psicología positiva vale. Bueno, recordamos, tenemos un contraste bilateral. Lo habíamos visto previamente. Nivel de confianza, no nos lo da en el ejercicio, pero como en la primera situación habló del 95%, y lo más usual es que en psicología trabajemos con un 95%, pues vamos a coger un 95%, porque si no, no lo podemos hacer. Y luego, tenemos que ir a la T de Student de 7 grados de libertad. ¿Por qué 7 grados de libertad? Porque el tamaño de la muestra es 8 y la T de Student se articula en n menos 1 grado de libertad, con lo cual sería 8 menos 1, 7. Y como el contraste es bilateral, pues no tengo que buscar 0,95, sino lo que tengo que buscar es 1 menos alfa medios 0,975. Que alguien se despista y dice, yo no me acuerdo cómo se obtenía el 0,975. Bueno, pues tú sabes que 1 menos alfa es 0,95, sabes que alfa es 0,025, pues ahora haces 1 menos 0,05 entre 2 y tienes el 0,975. Y alguien también podría decirse, pues yo no me acuerdo cómo se buscaba en la T de Student. Pues no es difícil. Vais a la tabla de la T de Student, os buscáis, encabezando la fila, los grados de libertad que son 7, buscáis 0,975 y en el cruce de ambos tenemos el 2,365, que sería en positivo el valor crítico para la cola derecha y en negativo para la cola izquierda. Es decir, que entre menos 2,365 y 2,365 aceptaríamos la hipótesis nula. Más allá, más fuera, más hacia la frontera de estos valores, pues rechazaríamos la hipótesis nula. Con lo cual la respuesta correcta sería la B. Pregunta 11. La pregunta 11, pues en este caso nos preguntan por el nivel crítico. Dice, el nivel crítico para comprobar si existen diferencias antes y después de aplicar la terapia basada en la psicología positiva vale. ¿Qué nos ocurre? Algo muy parecido a lo que nos sucedía en la situación 1. Nosotros nos vamos a la T de Student de 7 grados de libertad y buscamos 3,65 y no viene. ¿Qué hacemos? Pues cogemos el valor más extremo y decimos, mira, yo en la T de Student el valor más grande que tengo
es 3,49,9 y me deja una probabilidad hacia la derecha de 0,005. Bien, yo tengo 365. Esta es el área que dejaría hacia la derecha. Como el contraste es bilateral, el nivel crítico será esta probabilidad multiplicada por 2. Pues la P será más pequeña que 0,05 multiplicado por 2. Es decir, la P es más pequeño que 0,01. Con lo cual la respuesta correcta sería la A. Lo que siempre os digo en clase y le digo a todos mis alumnos. El nivel crítico es un cálculo de probabilidades. Lo he comentado en la primera situación, lo vuelvo a reincidir en esta. Es un cálculo de probabilidades. Es muy importante que cuando afrontéis la asignatura de diseños, lleguéis con la normal, con la chi cuadrado, con la t de Student y con la f de Snedeker bien trabajadas. Yo sé que cuando os enfrentéis a la asignatura de primero, os planteáis y dices, bueno, mira, estudio hasta el tema 7, un poquito del 8, qué malo será que no supera la materia. Eso para primero nos vale, podéis superar la materia, la podéis aprobar tranquilamente. Pero luego cuando vais a segundo, cuando os enfrentáis a diseños, os encontráis con carencias. La primera carencia es que no sabéis leer bien las tablas, o tenéis dificultades, o no sabéis interpretarlas bien. Con lo cual, antes de enfrentaros al primer tema de diseños, yo siempre a mis alumnos les aconsejo, y siempre yo les dejo un material, les dejo resúmenes, les dejo esquemas. Repasaros las tablas, importantísimo. Si no sabemos las tablas, no sabemos manejarnos con la normal, con la t de Student, con la chi cuadrada de c de Snedeker, lo vais a pasar mal y no vale la pena. Un poquito de repaso, son 4 cosas básicas las que hay que saberse y luego nos permite hacer la materia mucho más tranquilos. Bueno, dicho lo cual, ya hemos dicho que la respuesta era la A, pues nos vamos a la pregunta número 12. Y nos dice, suponiendo varianzas homogéneas, es decir, homocedasticidad, el valor absoluto del estadístico de contraste para comprobar si existen diferencias entre las dos terapias aplicadas. Y dice que si vale aproximadamente. Bueno, como ya me dice que las varianzas son homogéneas, ya presupongo que tengo el caso de varianzas desconocidas pero iguales. Ya presupongo que tenemos homocedasticidad. Con lo cual es tomar la fórmula de la diferencia de medias, sustituimos la media de tradicional, la media de psicología positiva con sus cuasivarianzas, sus tamaños muestrales, y al efectuar el cálculo os da 1,38. Podéis parar el vídeo, podéis ir hacia atrás, podéis ir tomando los datos. Yo os aconsejaría que a medida que os he ido relatando el vídeo, vayáis haciendo pausas, tomando notas, copiando los datos, porque así cuando vayáis viendo cómo he resuelto el ejercicio os va a ser más fácil, ¿vale? Porque retenerlo de memoria os va a ser más difícil. Dos cuestiones. La primera cuestión, la fórmula del estadístico de contraste. Siempre os aconsejo que la hagáis con una calculadora científica y lo escribáis toda seguida. Siempre la escribáis. ¿Por qué? Porque si la vais haciendo a trozos, podéis correr el riesgo de que el resultado puede ser que no os dé exactamente igual. Y eso os puede generar alguna duda en el examen, sobre todo si resulta que tenemos valores muy parecidos. En este caso, que nos hubiera dado 1,38, 1,36, 1,40, tampoco nos iba a generar ninguna duda, porque ibais a ver que los valores son muy diferentes, tanto la opción A como la opción B. Pero bueno, nunca se sabe si te puedes encontrar en esa tesitura, con lo cual siempre lo mejor, hacerla entera. La segunda cuestión es, ¿qué pasaría si en este problema no me hubiesen indicado que las varianzas son homogéneas? Pues no podéis presuponer que lo son. Lo mejor que podéis hacer para cubrir las espaldas, hacéis un contraste del cociente de varianzas, veis si las varianzas son iguales o diferentes. ¿Que son iguales? Aplicáis la fórmula. ¿Que son diferentes? Aplicáis otra fórmula. Ahora, una salvedad. Tradicionalmente, casi os diría que en el 99% de los problemas de diferencia de medias, analizando el histórico de los exámenes, os encontráis que casi siempre suelen ser varianzas homogéneas, suelen ser iguales. Con lo cual, si os veis apurados, si os veis un poquito pillados de tiempo, pues mira, más vale arriesgarse
y por lo menos contestar. Que rara vez os equivocaréis, pero por hacerlo bien, deberíais hacer primero el contraste de cociente de varianzas, ver si son iguales o diferentes, y en función del resultado decidid y escogéis la fórmula adecuada. Con lo cual, en este caso, nuestra fórmula correcta sería la C. Pregunta 13. Nos dice, suponiendo varianzas homogéneas, el valor absoluto del valor crítico para comprobar si existen diferencias entre las dos terapias aplicadas vale aproximadamente. Nos acordamos, contraste bilateral, queríamos ver si las dos terapias eran iguales o diferentes. Suponemos el nivel de confianza del 95%, por la razón que os comenté antes, no nos dicen nada en esta situación, pues yo tomo el valor que me han dado en el examen. Y ahora, los grados de libertad son 16. ¿Por qué son 16? Porque serían 10 más 8 menos 2. El menos 2 se resta siempre. Y funcionamos exactamente igual que antes. Al ser un contraste bilateral, me voy a la T de Student. En este caso, busco 0,975, igual que antes, nivel de confianza, pero los grados de libertad son 16. Si tomáis un papel y vais siguiendo tanto la fila como la columna, os encontráis que os da 2,12, ¿vale? Al leer en la tabla. Con lo cual ese sería el valor positivo y el menos 2,12 sería el valor negativo. Con lo cual, entre menos 2,12 y 2,12 tendríamos la zona donde aceptaríamos la hipótesis nula. Más allá de esta zona es donde se rechazaría la hipótesis nula, con lo cual nuestra respuesta correcta sería la C. Y nos vamos a la 14. Para la 14 nos van a pedir el tamaño del efecto. Nos dice, suponiendo varianzas homogéneas y con el objetivo de comparar la magnitud de las diferencias entre las dos terapias aplicadas, el tamaño del efecto vale aproximadamente, pues esto es muy facilito. Recordad que en el numerador hay que poner un valor absoluto, porque el tamaño del efecto os tiene que dar siempre positivo, con lo cual nos da igual que pongáis 18,30 menos 13,75 o viceversa, sustituís los tamaños muestrales, las cuasivarianzas y hacemos la raíz cuadrada, y al hacer este cálculo os da 0,65, que corresponde a la respuesta número B. Con lo cual ya tenemos la respuesta 14 y ya tenemos la respuesta número B. Pregunta 15. Pregunta de interpretación. Para ver si efectivamente hemos comprendido los resultados y la conclusión. Nos dice la pregunta 15. Los resultados obtenidos indican que, bueno, nuestro estadístico de contraste que habíamos realizado o que habíamos calculado nos daba 1,38. 1,38 se encuentra en el área de aceptación, que estaba formada o que estaba delimitada por menos 2,12 y 2,12. Con lo cual, ¿qué concluimos? Concluimos que aceptamos la hipótesis nula. Las dos terapias arrojan idénticos resultados. Es decir, la respuesta correcta sería la B. Es decir, la terapia basada en psicología positiva es eficaz, se parece a la tradicional, pero no es mejor que la terapia tradicional. De hecho, arrojan las dos la misma media poblacional. Con lo cual, la respuesta correcta sería la B. Observar que siempre es muy importante dibujar y hacer figuras que os permitan comprender mejor el problema. Es decir, yo siempre procuro que en los problemas estén los gráficos claros, que haya colores. Es bueno que llevéis colores, que llevéis bolígrafos, que pintéis, que analicéis la situación. Hacerlo de memoria, cuando controlas mucho, puede venirte muy bien. Pero en caso de duda, siempre un dibujo, una figura explicativa, siempre te evita problemas o te evita errores. Pregunta 16. Nos dice, para comparar la eficacia de la terapia basada en la psicología positiva con la terapia tradicional, nos da tres respuestas. ¿Qué sucedía? El tamaño del efecto era moderado, pero las muestras que nosotros habíamos tomado eran muy pequeñitas, eran 8 y 10 personas. ¿Qué nos estaría indicando? Al darnos que no hay diferencias significativas, pero que hay un tamaño moderado, y además que el tamaño de la muestra es pequeño, nos está poniendo la pista de que lo que tenemos que hacer es
aumentar el tamaño de la muestra, es decir, hay que repetir el estudio con una muestra mayor, ¿vale? ¿Por qué? Porque recordad que el tamaño del efecto es independiente del tamaño muestral. Si me da que hay un tamaño del efecto moderado y he tomado poquita muestra, convendría replicarlo con más gente para ver si estamos en lo cierto. Con lo cual la respuesta correcta que nosotros marcaríamos sería la A. Es la que más se acerca a lo que estamos razonando. Y nos arrojamos, ya nos vamos a la última situación, a la situación 3. Situación 3, que en este caso nos corresponde con un problema de regresión. Regresión, en este caso que va a ser una regresión simple y que corresponde al tema 8 de nuestro temario. Es un problema sencillito, un problema para evaluar conceptos, sin mucha complicación, pero que bueno, que viene bien para repasar. Nos dice, vamos a ir también, hacemos igual que siempre, marcamos los datos que puedan ser pertinentes y nos dice, un investigador desea estudiar la relación entre la sensibilidad al asco y los miedos, actitudes y creencias asociados a la psicopatología de la hipocondria. Para ello utiliza como variable independiente la escala multidimensional de sensibilidad al asco y como variable dependiente la escala de actitudes hacia la enfermedad. Dice, supongamos que en una muestra de 102 personas, 102 sujetos, se ha obtenido un coeficiente de correlación de 0,6. Bueno, pues con estos dos datos vamos a resolver el problema, a ver qué nos piden. Bueno, la primera pregunta nos dice, para comprobar si el coeficiente de correlación obtenido es significativo, ¿cuál es la hipótesis alternativa? Bueno, habíamos dicho que la hipótesis alternativa nunca lleva el signo igual, con lo cual la respuesta A me la cargo. Si no me dicen nada, tradicionalmente, me lo tendrían que decir o se tendría que inferir en el problema, tradicionalmente los contrastes en regresión son bilaterales, si no me dan alguna instrucción al contrario, ¿vale? Entonces, si los contrastes son bilaterales, será que la hipótesis nula de la correlación de Pearson en la población vale 0, o que como hipótesis alternativa es diferente de 0. Bueno, pues aquí ya tenemos la respuesta a la pregunta. Hipótesis alternativa, correlación de Pearson, diferente de 0. La respuesta es la B. Facilito. 18. Ahora nos dice, para comprobar si el coeficiente de correlación obtenido es significativo, el estadístico de contraste vale aproximadamente. Fórmula también del tema 8 del estadístico de contraste de la correlación de Pearson. Pues necesitamos únicamente la correlación de Pearson y la n, que lo tenemos. Sustituimos con sus valores, pues Rx y 0,6, la n vale 102, hacemos las cuentas y nos da 7,5, ¿vale? Al darnos 7,5, observamos las respuestas y resulta que la correcta pues es la A. Muy bien, pues también sencillito, sin mucha complicación. Pregunta 19. Dice, tomando alfa igual a 0,05, es decir, nos está dando el nivel de significación, si queremos comprobar si el coeficiente de correlación obtenido es significativo, el valor absoluto del valor crítico es, bueno, en regresión trabajamos con t de student de n menos 2 grados de libertad. Si teníamos 102 personas, nuestra t de student es de 100 grados de libertad. Y me dice que el nivel de significación es del 5%, nivel de confianza del 95%. Pues ya lo hemos visto en las anteriores situaciones. Me voy a mi t de student, busco 100 grados de libertad, 1 menos alfa medios para el nivel de confianza del 95% es 0,975, pues me busco 0,975, busco aquí, fila columna y me da 1,984. Vale, con lo cual aquí tenéis el valor crítico, menos 1,984 y 1,984. Si el estadístico de contraste está entre estos dos valores, aceptamos la hipótesis nula, si está más lejos la rechazamos.
Con lo cual, fijaros que en este caso la respuesta es la B. Ya nos queda poquito para acabar el examen. Pregunta 20. Tras realizar el contraste de hipótesis sobre el coeficiente de correlación, ¿cuánto vale el nivel crítico? Recordad que el estadístico de contraste nos daba 7,5 y recordar también que el contraste es bilateral, con lo cual el área que calculemos hay que multiplicarla por 2. Aquí nos encontramos con el mismo problema que en los anteriores casos que hemos visto. Es que 7,5 no está en la tabla. ¿Qué hago? Bueno, busco el valor más extremo que tengo para 100 grados de libertad, que es 2,626. Busco su probabilidad hacia la derecha, 0,05, y digo, bueno, pues mi P tiene que ser más pequeña que 2, porque el contraste es bilateral, por esta área, 0,005. Con lo cual, una vez multiplicado todo, me encuentro que mi nivel crítico es más pequeño que 0,01. Lo comentaba antes, esto ya me indicaría que independientemente del nivel de confianza que yo tenga, voy a rechazar la hipótesis nula o si queréis voy a aceptar la alternativa. ¿Vale? Con lo cual la respuesta correcta sería la C. Pregunta 21. Pregunta muy sencillita de teoría. La proporción de varianza asociada entre EMA e IAS es igual a, bueno, pues la proporción de varianza asociada es el coeficiente de determinación. ¿Y cómo se calcula el coeficiente de determinación? Pues tomando la correlación de Pearson y la elevamos al cuadrado. Es decir, 0,6 al cuadrado igual a 0,36. Pues la respuesta, la B. Muy sencillita de resolver. Pregunta 22. Nos dice, los resultados obtenidos indican que la relación entre EMA e IAS, pues lo que yo os comentaba, la P nos da más pequeño que 0,01, cualquier respuesta que sea siempre significativa, es decir, siempre va a ser significativa, siempre significativa. Vale, con lo cual la respuesta correcta sería la A. Es significativa para un nivel de confianza del 99%. Aquí hay una errata, seguramente al pasarlo, la respuesta correcta es la A. Es decir, la 22, la respuesta correcta es la A. La B no podría ser. Ni la B ni la C. Es la A la correcta. Pregunta 23, ya nos quedan dos para acabar. Dice, si queremos utilizar la escala EMA para predecir las puntuaciones en la escala IAS, dice la respuesta, no tiene sentido dado que la relación entre EMA e IAS es muy baja. No, es una correlación elevada y además es una correlación significativa, tiene todo el sentido del mundo. Respuesta B, tiene sentido porque obtendríamos un estadístico de contraste significativo para la pendiente de la recta de regresión. No hemos calculado el estadístico de contraste para la pendiente, pero seguro que si el estadístico de contraste de la correlación es elevado, el de la pendiente también, con lo cual marcaríamos la B. Y la C, pues no tiene sentido. Tengo datos suficientes en el enunciado como para poder responder que la respuesta correcta es la B. Pregunta 24. Dice, en el caso de la regresión lineal simple, el signo del coeficiente de correlación y de la pendiente de la recta de regresión, ¿cómo son? Uy, nunca me lo había planteado. Bueno, pues te coges la fórmula y dices, a ver, la pendiente es igual a la correlación de Pearson, desviación típica de Y entre desviación típica de X. Las desviaciones típicas son siempre positivas. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este cociente siempre es positivo. Con lo cual, si la correlación de Pearson es negativa, la pendiente es negativa. Si la correlación de Pearson es positiva, la pendiente es positiva. La pendiente es positiva. Y si la correlación de Pearson es negativa, la pendiente es negativa. Con lo cual, los signos son iguales. Es decir, son siempre iguales. Exactamente siempre iguales. Con lo cual, nuestra respuesta es la C. Y pregunta 24. Dice,
uno de los supuestos básicos del análisis de regresión simple es, pues esta es de teoría pura y dura, los pronósticos y los errores son independientes. No podría ser la B, ¿por qué? Porque dice, las distribuciones condicionadas de los errores deben tener una distribución uniforme, no, una distribución normal. Uniforme no, normal. Y la respuesta C dice, no deben estar relacionadas las variables predictora y la variable dependiente o criterio. Pues imaginaros qué clase de regresión íbamos a hacer si la X y la Y no estuvieran relacionadas. Mal asunto. Con lo cual, nuestra respuesta correcta es la A. Y ya, finalizado el examen, os voy a dar, o me gustaría haceros unas observaciones. Si has hecho el examen y te has encontrado con algún tipo de dificultad, o pues simplemente pues te apetecería que nosotros te ayudásemos o te impartiésemos clase, o te ayudásemos a resolver exámenes, o tuvieses alguna duda, no tengas nunca problema en contactar con nosotros. Nosotros somos especialistas en preparación de materias de psicología de la UNED. El que te habla es antiguo alumno de psicología de la UNED, con lo cual conoce perfectamente las materias, los temarios, tiene un histórico de más de 10 años viendo exámenes, contenidos, materiales. De hecho, nosotros tenemos prácticamente un histórico de, pues mira, mi edad no me quedo corto, pero tenemos tranquilamente más de 600, 700 alumnos de psicología de la UNED formados. Alumnos que os diría que han pasado por mis manos. Con lo cual tenemos una experiencia muy acreditada en cuanto a la preparación de las materias. ¿Y qué materias preparamos? Pues mira, preparamos de primero la estadística, introducción al análisis de datos, preparamos la psicobiología, la psicología del aprendizaje, fundamentos de investigación e historia de la psicología. Estas dos asignaturas son más bien teóricas y aunque os pueda parecer, podrías decir, ¿quién realmente pide clase o pide un apoyo para historia, para fundamentos? Bueno, pues porque a veces el acompañamiento que nosotros damos, la planificación, el hecho de que todas las semanas vamos preparando un tema, vamos proponiendo preguntas de examen, pues a la gente le ayuda mucho también a ir llevando la materia, porque a veces nos puede pasar, y nos ha pasado a todos, que iniciamos el cuatrimestre, vemos que tenemos mucho tiempo por delante y decimos, bueno, esto en 2 semanas me pongo, y cuando nos hemos dado cuenta tenemos diciembre encima y decimos, a ver qué pasa. Y luego de segundo preparamos diseños de investigación, que es un examen de esta materia que yo he hecho aquí, psicometría, pensamiento y percepción, ¿vale? Estas asignaturas no son complicadas. Ahora, es importante cogerlas con tiempo y de alguna manera también trabajarlas con un profesional experimentado, porque si se da con alguien que no esté experimentado, te puedes meter, o sea, puedes tirar directamente el dinero. Lo mejor es siempre contar con alguien que tenga experiencia, sobre todo que tenga experiencia en la UNED, y si ha sido alumno de psicología, pues mejor que mejor. O sea, yo si fuera alumno, jamás me pondría en manos de alguien que no supiese qué es la UNED, porque no me va a saber ayudar. Entonces, dicho lo cual, pues tenéis ahí nuestro correo, tenéis ahora en la siguiente página os voy a poner nuestras redes sociales, nos podéis contactar, nos podéis escribir, podéis comentarnos alguna faceta del vídeo, podéis, si queréis o lo consideréis oportuno, pues ya prescribiros en alguna materia y nosotros quedamos a vuestra disposición. Aquí os dejamos las redes sociales a través de las cuales nos podéis contactar, podéis escribirnos por Facebook, podéis escribirnos por Twitter, por Instagram, por YouTube, también si queréis dejaros algún comentario, podéis ir a nuestra página web y también os podéis escribir por Telegram. Nosotros atendemos cualquier tipo de formato que vosotros os escribáis, contestamos siempre durante el día y básicamente pues nada, únicamente me queda despedirme y comentaros que quedamos a vuestra disposición para aquello que necesitéis y que mucha suerte en el cuatrimestre y mucha suerte si al ver este examen te vas a examinar en unos días, que todo vaya muy bien. Buenas tardes y que haya suerte.